Vamos bastante adentro con esta carta de Primera de Corintios y hoy vamos a leer el capítulo 8. Sean bienvenidos y yo espero que recibamos la palabra de Dios esta noche y que sigamos aprendiendo, Primera de Corintios capítulo 8, dice la palabra de Dios así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén y amén. El título de la enseñanza, voy a mantener el título que tiene la Biblia: lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos. Este capítulo comienza diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ya en muchas ocasiones yo le he dicho, para poder entender lo que estaba pasando en aquel momento, por qué Pablo se comienza a enseñar algunas cosas, debemos entender qué era lo que estaba pasando en aquel momento. Entonces yo voy a hacerle una breve introducción de lo que algunos comentaristas, historiadores, ellos cuentan en sus libros de lo que acontecía en aquel entonces. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto, ya todos sabemos que era una ciudad pagana. Era una ciudad donde habían templos paganos y la gente llevaba su sacrificio a los templos, ya sea de animales o de fruta o de lo que fuera. La gente llevaba su sacrificio a los templos. Parte de esos sacrificios se presentaban en ofrenda, eran quemados. Pero otra parte de ese sacrificio era para los sacerdotes. Pero había una tercera parte de esos sacrificios y esa tercera parte era llevada a los mercados para que se vendiera. Entonces, lo que la gente llevaba a los templos paganos tenían tres cosas. Una, para ofrecerse a los dioses, era quemado. Dos, era una parte para que los sacerdotes comieran. Y la otra parte era para que se fuese a vender a los mercados. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con los cristianos? Con los cristianos estaba sucediendo lo siguiente. Antes de decir qué sucedía, le voy a contar otra cosa.
que leí en uno de los comentarios. Y es que las cosas que llevaban a los mercados a venderse de los sacrificios era lo más barato que se vendía en los mercados. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con los cristianos? Fíjese bien, ¿qué estaba sucediendo? Había un grupo de cristianos que a ellos no les importaba. Y ellos decían, bueno, yo voy al mercado, yo voy a comprar lo que está más barato. Y yo pienso que todo el que va al mercado va a buscar, ¿sí o no? Todo el que va al mercado, vea, si ven los plátanos que aquí están a 20 y allá están a 10, no va a ir a comprarlos de a 20, va a ir a comprarlos de a 10. Entonces, si usted va al mercado y usted va a comprar una sandía, vea, y allá está una sandía así, y la están vendiendo en 100 pesos, y está la otra sandía el mismo tamaño, está a 50, usted va a comprarla de 50. Yo pienso que así es la cosa, ¿no? Pues entonces los cristianos, un grupo de cristianos, ellos iban a los mercados y compraban de las cosas que traían de los templos paganos, y ellos compraban, ellos sabían de dónde venía, y ellos decían, bueno, esto no me hace daño, esto no es pecado, para mí yo ya soy libre, y esto no es malo, esto no es pecado. Y entonces ellos compraban, pero también había otro grupo de cristianos que decían, no, ¿cómo voy a ir a comer? ¿Cómo voy a ir a comer de algo que se sacrificó, que se presentó a un Dios pagano? Y entonces dentro de la iglesia había otra división, pero era por esta causa. Un grupo de cristianos dicen, yo puedo comer de todo. Y por allá está otro grupo de cristianos que dicen, no, Señor, yo no me voy a contaminar con eso, eso no es así, yo no debo hacer eso. Y ahí es donde está el problema. Y entonces Pablo viene a atender ese problema, mis amados hermanos. El apóstol Pablo viene a atender ese problema. Le voy a poner ahora un ejemplo contemporáneo. Tú sabes, para Semana Santa, las enramadas que ponen venta de cositas por ahí, tú sabes, ¿verdad? Para Semana Santa. Ponen coco, ponen maduro, ponen no sé qué y ponen un montón de cosas. Todas esas cosas son ofrecidas, ¿verdad?, al ídolo que está allí y todo eso, ¿verdad? Pues igual, también para diciembre, la celebración que se llama la Purísima, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Los jocotes, las cajetas, la caña, los limones y no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, igual. Entonces, dentro de la iglesia cristiana sucede lo mismo que sucedía en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Hay un grupo de cristianos que dice, no, yo puedo comerme cualquier cosa, eso no me importa, yo le doy gracias a Dios, yo me lo como y no me va a hacer daño. Pero por el otro lado, hay otro grupo de cristianos que dice, no, yo considero que eso es pecado, porque eso fue presentado a un ídolo, y ese era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo viene a atender ese problema. Entonces, la primera palabra que yo quiero que usted vea, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, diga conmigo, sabemos. Y el apóstol Pablo usa 2 veces ese sabemos. Vuelvo a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol Pablo desde arranque se lo lleva a todo. Y dice, aquí nadie es neófito. El apóstol Pablo dice, aquí todo el mundo tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo les había enseñado. Si Pablo dice que todos tienen conocimiento, es porque Pablo les había instruido. Yo espero que alguien me siga. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En el versículo 4, otra vez se vuelve a repetir esa palabra. Versículo 4. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos. ¿Qué dice? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Lo sabemos o no lo sabemos los cristianos eso? ¿Y por qué Pablo dice que lo sabemos? Porque él lo había enseñado. El apóstol Pablo había enseñado. El apóstol Pablo, de hecho, el apóstol Pablo era un maestro, era un tremendo maestro que siempre estaba motivando
a los cristianos a crecer en conocimiento. De hecho, el apóstol Pablo, una de las cosas que a mí me emociona, me anima a seguir aprendiendo, es porque Pablo nunca, jamás se sintió conforme en el sentido de ya lo sé todo. No, Pablo siempre estaba queriendo aprender, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que usted tenga una idea, a Pablo lo sentencian a muerte, le quedan dillitas de vida. Y Pablo le manda a decir a Timoteo en la última carta de segunda de Timoteo, en los últimos versículos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mándame el capote y mándame los pergaminos. ¿Qué le parece? ¿Me entendió lo que quise decir? Él sabe que va a morir, pero él quiere seguir aprendiendo. Él sabe que va a morir, pero él no quiere dejar de leer. Él no quiere dejar de seguir edificándose. Entonces Pablo era un hombre que siempre estaba buscando cómo conocer más de Dios. Él siempre estaba buscando cómo conocer más de Dios. ¿Pero para qué? Para enseñar. Alguien hubiera dicho amén, alguien hubiera dicho algo ahí, ¿verdad? Pablo, y me gusta esto, me encanta esto cuando veo a Pablo motivando a los hermanos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Colosenses capítulo 1, uno de los textos preferidos, varias veces se los he dado a los líderes, a los servidores de esta iglesia y a la iglesia en general. Les he enseñado a orar con estos dos versículos. En Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ese era el deseo de Pablo. El apóstol Pablo tenía una pasión por crecer y él quería ver crecer a los hermanos. El apóstol Pablo siempre se preocupó que la iglesia creciera en conocimiento. Sigan creciendo en conocimiento de Dios. Otro también que buscaba era Pedro. Y Pedro ni siquiera era un gran maestro. Pedro era un hombre que no tenía una gran preparación como Pablo. Pero miren lo que dijo Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 10. Qué poderoso lo que Pedro escribió. Y como le digo, y Pedro no era un doctor de la ley como Pablo. Pedro no era un hombre letrado. Pedro no, pero en medio de todas sus limitaciones humanas que Pedro tenía, fue inspirado por el Espíritu Santo para decirnos a nosotros esto. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o en otras palabras, ponele mente, ponele esfuerzo, ponele gana, ponele diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué hay que añadirle? Virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Algunos cristianos solo se quedan con la fe. Tengo fe en Dios, tengo fe en el diablo, tengo fe en el cielo, tengo fe en el infierno, tengo fe en la Biblia y yo no sé en qué más. La mayoría de cristianos se quedan solo con la fe. No, dice Pedro, no te quedes con fe. A tu fe le vas a añadir virtud y a la virtud le vas a añadir conocimiento y al conocimiento le vas a añadir dominio propio. Alguien diga amén, hermano. Pero cuando el cristiano se vuelve conformista, cuando el evangélico se vuelve conformista y no busca cómo crecer,
no busca cómo ampliar su conocimiento, no busca cómo crecer. Y el apóstol Pedro está diciendo que hay que ponerle diligencia, verso 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué dice? Y abundan. No, diga, están y abundan. ¿Hay diferencia? Hay cosas que usted puede tener, pero no abundan. ¿Alguien me entiende? Hay cosas que usted puede conocer, pero ¿por qué se conformó si ese conocimiento lo puede ampliar? ¿Por qué se conformó con lo poquito que ya sabe? ¿Por qué tantos líderes en esta iglesia ya se conformaron con lo poquito que saben y por eso no se interesan en venir a seguir aprendiendo más? ¿Por qué hay tantos líderes que ya no les importa seguir creciendo? Que vengan a crecer los nuevos. Por eso es que usted ve que casi no vienen líderes a los cultos de miércoles. Es lo que menos vemos, líderes, servidores en la iglesia. ¿Por qué? Porque se aburrieron, se cansaron de crecer. ¿Creen que ya saben todo? Pues el que cree que ya sabe todo no sabe nada. Y eso lo dice Pablo aquí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Lea conmigo lo que sigue, por favor, hermanos, léalo. Porque haciendo estas cosas, qué clase promesa, dijo Pedro. Haciendo esto, jamás vas a caer. ¿Por qué? Porque tu vida está creciendo. ¿Alguien está comprendiendo eso? Tu fe está creciendo, tu virtud está creciendo, tu conocimiento está creciendo, tu dominio propio está creciendo, tu paciencia está creciendo, tu amor fraternal está creciendo. Entonces no vas a caer. En otras palabras, tú vas a ser fuerte. Pero el que no tiene estas cosas está ciego, tiene la vista corta. El que no tiene estas cosas, el que no se esfuerza, el que no pone de su parte para aprender. El domingo voy a poner una Biblia, ya se la voy a poner a la hermana, a las dos secretarias, la de la mañana y la de la tarde. Una Biblia que compré hace unos días. Qué bárbaro, qué clase de Biblia. Impresionante. Una Biblia que les puede servir a nuevos creyentes, a viejos creyentes, a líderes. Por la gracia de Dios, yo he adquirido algunas Biblias de estudios. Y cada Biblia de estudio es diferente a la otra. Pero esta Biblia tiene una particularidad muy especial. Tiene algo, y es que esa Biblia te va aplicando a tu vida cada consejo. Y eso no lo había visto en ninguna Biblia de estudio. En todas las Biblias que yo he visto y he leído y he escudriñado, en ninguna de las Biblias había visto esa forma que tiene de aplicarla. Todo consejo, toda enseñanza, ¡pum!, aplicativa. Te la vas aplicando a tu vida. Te va enseñando a ti. Entonces cada vez que lees, cada vez que estudias algo, eso te está diciendo algo a ti. Impresionante. El domingo yo la voy a poner ahí. Y la voy a poner ahí porque si alguien dice, pastor, me gustaría tener interés en comprar una Biblia, bueno, yo le voy a dar el precio, ahí le voy a tener. Y yo con gusto se la puedo traer. Y si quiere ir a la librería, usted vaya. Yo no le pienso ganar, yo la traigo. Bueno, yo la voy a traer porque aquí en Granada usted no la va a hallar.
Cuando alguien quiere crecer, cuando alguien quiere aprender. Mire, ¿cuánto invirtió usted por el último televisor que compró? ¿Cuánto invirtió usted? ¿Ah? Por el último calache que compró. Celular. ¿Cuánto invirtió? ¿Cuánto invirtió usted? ¿Ah? En los últimos zapatos Nike que se compró. ¿Ah? Hay gente que está invirtiendo en zapatos, en ropa, en cambiar el televisor, a cambiar no sé qué. Y la pregunta es, ¿y cuándo vas a invertir en algo que te va a edificar, que vas a aprender a crecer, a conocer? No sé. El apóstol Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos, dice Pablo. Ahora, Pablo no está diciendo eso porque realmente todos tenían conocimiento. Pablo está diciendo eso porque ese es el deseo que él tiene como maestro. El deseo de todo buen pastor, el deseo de todo buen maestro es que sus alumnos aprendan. De todo buen maestro. Pero el que no es buen maestro no le importa si alguien no aprende. Da la clase y le da lo mismo. Si agarró o no agarró, ese es su problema. Pero el buen maestro se esfuerza en prepararse bien, en dar una buena clase. Y siempre está motivando a los alumnos. Puedes crecer, tú tienes que invertir. Tú tienes que invertir. Necesitamos seguir creciendo, mis hermanos. Y nosotros sabemos que no hay más que un solo Dios, ¿verdad? Que un ídolo no tiene poder. Todo eso lo sabemos nosotros. Que un ídolo no tiene poder y que no hay más que un Dios. Y aunque hayan muchos dioses y muchos señores, diga conmigo, para nosotros solo hay un Dios. Dale una alabanza al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Ya le dije cuál era el problema. Y el problema es que había un grupo de hermanos que ellos creían que tenían un gran conocimiento tan grande que eso los hacía volverse arrogantes. Versículos 1 y 2, volvamos a leerlo. Este es ese grupo de hermanos que creen que ya lo saben todo. Y como ellos creen que saben tanto, se han vuelto arrogantes, se han vuelto orgullosos, jactanciosos. Yo no sé si usted ha visto a alguien que presume de saberse la Biblia así, de la memoria, que todo te memoriza y se jacta. Mire lo que dice verso 1 y 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema de ese primer grupo de cristianos. El conocimiento los había envanecido. Se habían vuelto arrogantes, jactanciosos. Hermano, yo quiero decirte algo. Entre más sepas de Dios, vuélvete una persona más humilde. Entre más sepas de Dios, vuélvete una persona más humilde. Nunca te jactes por lo que has aprendido. Porque al final, si algo has aprendido, es porque el Espíritu Santo con su misericordia nos ha enseñado. No porque seamos los súper inteligentes, no porque seamos los súper teólogos, no porque seamos los preferidos de Dios. No, hermano, no. Entre más Dios te use a ti, vuélvete una persona más humilde. Porque recuerda que al humilde Dios se le acerca. Al altivo Dios no lo quiere, pero ni de cerquita. Al arrogante, al orgulloso, al jactancioso, a ese Dios lo quiere de lejos. Vuelvo a leer. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice Pablo? Aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces Pablo le está hablando a ese grupo de cristianos que creen que ellos saben mucho. Ellos creen que ya saben. Entonces este grupo cristiano, como ellos creen que saben mucho,
Entonces ellos dicen, bueno, yo no tengo problema, yo puedo vivir mi vida cristiana como yo quiero, porque yo soy libre. El Señor a mí me hizo libre. Ese es el problema que tienen algunos cristianos. Creen que el Señor los hizo libre para vivir la vida loca. No, Señor, el Señor te hizo libre, pero para vivir una vida santa. En las iglesias cristianas siempre hay dos grupos. Siempre van a haber dos grupos, dos bandos. Este es el bando de aquellos que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero yo no soy religioso. Yo puedo vivir la vida como yo quiera. Y está el otro bando al otro lado, que son aquellos cristianos que para ellos todo es pecado, todo es pecado. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Entonces este grupo de hermanos son los que van a los mercados a comprar las cosas y ellos no les importa. Ellos dicen, bueno, para nosotros nada es prohibido, nosotros podemos vivir como nos da la gana. Volvamos a leer los versículos del 7 al 12. Y mire cómo se jactaban este grupo de hermanos. Mire cómo se jactaban. Versículos 7 al 12. Volvamos a leer. Estamos hablando del grupo de evangélicos, de cristianos, que se creen muy sabios, que se creen muy conocedores, muy teólogos. Y llegaron a tanta arrogancia que no les importaba que con sus actos cualquier hermano tropezara o cualquier hermano fuera arrastrado. Entonces ellos se volvieron insensibles. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, ¿a qué? Ahí está hablando de cristianos. Está hablando de cristianos. Siendo cristianos, ellos no solo comían, sino que participaban de los actos religiosos a los ídolos. Y entonces dice, pero no en todos hay este conocimiento, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, oiga, ahí estaban los cristianos en las celebraciones, sentado en mesas en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿qué va a pasar con el hermano? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo, pecáis. Y eso es lo que nos pasa. Cuando alguien dice, bueno, pero esto para mí no es malo. Y es verdad. Yo puedo considerar que algo no es malo. Pero cuando un hermano débil en la fe me ve, yo ya lo hice tropezar. Y eso es lo que estaba pasando con aquellos hermanos en Corinto. Ellos no les importaba si el nuevo creyente los miraba allá celebrando alguna fiesta idolátrica, a ellos no les importaba. Si me ven, que me vean. De todas maneras, yo no me ando escondiendo de nadie. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y aquí estoy. En 1 de Pedro 2:16, el apóstol Pedro nos da un consejo sabio. Nos da un consejo muy sabio. Y dice, 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Volvamos a leer, hermano, ese versículo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué? Somos libres en Cristo, pero no usemos esa libertad como un pretexto, dice Pedro, para hacer lo malo, sino como siervos
como siervos de Dios. Y ahí estaba este grupo de hermanos y Pablo les está diciendo, no sigan poniendo tropiezo, no sigan ocasionando este problema. Y ahora Pablo se va a dirigir al otro grupo de cristianos. El otro grupo de cristianos son creyentes que no han crecido espiritualmente. Y Pablo les llama débiles. Mire lo que dice versículo 9 al 11. Verso 9 al 11. Verso 9 al 11. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo ¿para quiénes? Entonces ahora Pablo dice, en la iglesia hay gente que es débil. ¿Débil en qué sentido? Su fe no está fortalecida. Pueden ser nuevos creyentes. O pueden ser personas que tienen tiempo de estar en la iglesia, pero no han crecido. No tienen un carácter fuerte. No tienen una vida madura en la fe. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, ahí está el otro grupo, el que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es, ahí vuelve a mencionar otra vez Pablo, a ese grupo de hermanos que tienen alguna debilidad porque no han crecido, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el verso 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. En los tres versículos, en el 9, en el 10 y en el 11. Y en el 12 también aparece. De esta manera, dice el 12, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, ahora el apóstol Pablo viene y dice, debemos entender que sí es verdad que hay hermanos que han alcanzado cierto conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos entender también que es verdad que nada de lo que entra como comida nos va a afectar espiritualmente. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que en una ocasión los religiosos miran a los discípulos de Jesús a comer con las manos sucias. ¿Se acuerdan, verdad? Los religiosos miran a los discípulos de Jesús y lo más probable es que al mismo Jesús comer sin lavarse las manos. Y llegan ellos escandalizados. Pero ¿cómo es posible que tú permites que los discípulos quebranten los mandamientos y comen con las manos inmundas? Y entonces el Señor comienza y les dice, hipócrita, les dice, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. No se dan cuenta, le dice el Señor, que nada de lo que entra a la boca contamina tu alma. Porque lo que entra a la boca va al estómago y después va para la letrina. ¿Aló? El Señor se la puso tan fácil. El que coman con la mano sucia, eso no los va a ensuciar espiritualmente. Eso no los va a afectar. Entonces viene Jesús y dice, ¿tú sabes qué es lo que va a contaminar? Lo que sale de la boca. Y los discípulos quedaron como medio perdidos. Allá se va Jesús para la casa. Se sienta Jesús y los discípulos quedan ahí. ¿Qué habrá querido decir Jesús? Que lo que sale de la boca contamina. Ahí quedamos perdidos. Bueno, alguien le tiene que preguntar, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Que lo que sale de la boca es lo que contamina. Y tú sabes lo que le dijo Jesús. Y ustedes tampoco entienden. Lo regañó. ¿Ah? ¿Ustedes creen que Jesús nos regañaba? Lo regañó. Ni ustedes entienden nada. No entienden, les dice Jesús, que lo que entra a la boca va al estómago, va a la letrina. Eso no te contamina. Pero ¿qué es lo que va a contaminar? Lo que sale de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Adulterio, fornicación, inmundicia, robo, avaricia. Y comienza a decir Jesús, eso es lo que contamina. Entonces, el apóstol Pablo sabe que la comida de ídolo no lo va a contaminar. El apóstol Pablo lo sabe. De hecho, mire lo que dice el verso 8. Mire lo que dice el verso 8.
Si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos. Es que la comida, te lo voy a poner todavía mejor. Algunos cristianos dicen, uy, yo no como moronga porque es pecado. ¿Has oído eso, sí o no? Hay cristianos que dicen, yo no como moronga porque eso es pecado. Muchachos, no es pecado, hombre. No es pecado. Pero yo no me la como porque es una porquería. Yo no como moronga no porque sea pecado, sino es porque es una porquería comer eso. Y si alguien come moronga aquí, cómase todas las que quiera. Que no te vas a ir al infierno por comer moronga. Con cebollita picante y... ay, algunos ya están escupiendo chirre. Y limón y tortilla caliente. ¡Ay, qué rico! Yo antes comía moronga porque es un cochino, ahora ya no. Ya dejé de ser cochino. No es pecado. ¿Qué comida es pecado? Ninguna. Porque todo lo que Dios creó, a la hora que comemos y damos gracias a Dios, ese alimento queda santificado. Pero de repente están los hermanos débiles. ¿Verdad? Que no como esto porque es pecado. No, no comas eso porque te va a hacer daño. Pero no porque sea pecado. ¿Alguien me comprende? El apóstol Pablo tiene que estar lidiando con aquellos que han adquirido conocimiento, pero su conocimiento los ha vuelto jactanciosos. Eso es malo. Has alcanzado conocimiento, pero te has vuelto jactancioso, presumido, porque tú sabes mucho. No, eso es pecado. Pero ahora está hablando de aquellos hermanos débiles que para ellos todo es pecado. Los hermanos débiles, todo es pecado. Si te cortas el pelo, pecado. Si usas un arete, pecado. Si usas pantalón, pecado. Si te pinta el pico, pecado. Si haces tal cosa, pecado. Oye, ¿acaso no tenemos suficientes pecados para andar inventando más? ¿Aló? Y si para usted es pecado algo, pues usted no lo haga. Pero no critica a los que lo hacen. Eso ya lo enseñé yo en la carta de Romanos. Yo la enseñé. Tal vez solo voy a recordar algunas cositas hoy, pero yo ya lo enseñé. Yo quisiera que vaya conmigo a la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 11. Hebreos capítulo 5, verso 11. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con muchos hermanos en la iglesia? Que tienen tiempo de estar y yo no sé por qué no crecen. No crecen en fe, no crecen en conocimiento, no crecen. Yo no sé si hay que ministrarlo con una buena Biblia en la jícara y crece. En el nombre de Jesús crece. ¡Pah! No sé. Si un pastor por ahí inventó un gran mazo para ministrar, yo voy a inventar a ministrar con la Biblia más grande que tenga. Lo más probable es que el próximo domingo voy a hacer un llamado para quienes quieren venir a ser ministrados con la Biblia. ¡Papá! Agarrarlos a biblazo. ¿Cuántos se apuntan? Mejor váyase, pastor, otra semana de vacaciones. Ok, Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Mira lo que dice. Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, oiga, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros pasos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es infantil. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que han alcanzado madurez. Y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en la iglesia siempre va a haber un grupo de hermanos que ellos están creciendo en conocimiento, creciendo en fe, creciendo en sabiduría, creciendo en inteligencia espiritual. Sí, pero nunca te jactes. Crece, pero nunca te jactes. Con tu crecimiento deberías de ayudar a otros. Pero por el otro lado hay otro grupo de hermanos que se quedaron con lechita, el chupete, biberón, con leche. Ellos no pueden, si uno les da alimento muy fuerte, se aturugan, se ahogan. No pueden digerir alimentos sólidos. Y ya tienen tiempo de estar en la iglesia. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tienen tiempo de estar en la iglesia. Pero ¿por qué no crecen? No es por el pastor. No es por culpa del pastor. Ahí está el pastor enseñando. Los corintios no crecieron por culpa de Pablo. No crecían porque ellos no se interesaban en crecer. Siempre va a haber un grupo de gente que no se interesa en crecer, que no le importa el crecimiento. Necesitamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay un problema. Hay cosas que la Biblia no las aclara. No todo la Biblia lo aclara. Hay cosas que la Biblia con claridad dice: esto es pecado. Mentir es pecado. Robar es pecado. Adulterar es pecado. Hay cosas que la Biblia lo dice claro. Pero hay otras cosas que no lo dice con claridad. Déjeme ponerle algunos ejemplos. ¿Es pecado jugar cartas? Dígame dónde dice la Biblia que es pecado. Entonces, pastor, ¿puedo pasar jugando desmoche toda la noche? No estoy diciendo eso. Incluso yo te voy a decir una cosa. Si alguno de ustedes me invitara a jugar desmoche, a mí era bueno jugar desmoche. Yo era bueno, pero a veces perdía. Si alguien me dijera: pastor, juguemos un rato desmoche, yo me pusiera a jugar. Para divertirme, para desestresarme, Pero si yo me voy a sentar en una mesa a jugar desmoche por 4 horas, y mañana otras 4 horas, y ahora juguemos de a 5, y ahora juguemos de a 10, y ahora hasta que te vayas palmado, o yo te deje palmado a vos, ahí está el problema, ¿o no? Porque ya se volvió un vicio. Pero jugar cartas por jugar, si para usted es pecado, para mí no. No lo hago, de hecho tengo tiempo de no jugar. Jugar billar, wow. Ese fue uno de los vicios también que yo tuve, el billar. Me tenían que ir a traer del pelo el billar. Ahí sí yo pasaba todo el día. De hecho, para aprender tuve que pagar. Pagué para que me enseñaran. Y después que aprendí, no me sacaban. Toda vuelta era para el billar. Un día me acuerdo que andábamos con el pastor Ovidio y otros pastores. Nos fuimos a una isleta. Andábamos paseando, andábamos de relax ahí. El pastor Ovidio nos había invitado. Y en ese lugar habían mesas de billar. Y entonces dije yo: aquí está la hora, vamos a jugar. Pastores, vengan, vamos a jugar billar. Y entre el grupo de pastores, unos dijeron: no, oye, eso es pecado. Vengan los que no es pecado. Vengan los pecadores. Y nos pusimos a jugar. Alguien dijo que era pecado, para mí no. Nos pusimos a jugar sin maciar. Nos pusimos a jugar billar. No, nos desestresamos, no. Tranquilo. ¿Ah? Ir a un teatro es pecado. Yo fui a visitar a una prima mía a Costa Rica
Y estando allá en Costa Rica me dice, primo, vamos al teatro. Al teatro. ¿Y qué es eso? A ver una obra de teatro. ¿Pero qué es eso? Nunca he ido a un teatro. Vamos y vas a ver. Y nos fuimos. Señores, jamás me había reído tanto como ese día que yo fui a ese teatro en Costa Rica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cómo se desestresa uno? Una obra de teatro, un show, un drama que están haciendo unos actores y te da risa. Y yo quedé encantado. Feliz salí, desestresado salí. Porque por eso me fui para Costa Rica, porque andaba bien estresado. Pero cuando alguien dice, no, es pecado, ir al cine es pecado. Para mí no. He ido con mis nietos al cine a ver una película. Pero si para alguno es pecado, para usted es, pero para mí no. Y ahí es donde está el problema. Esas cosas no están en la Biblia que diga, es pecado ir al cine, es pecado ir al teatro, es pecado jugar carta. Es pecado asistir a una fiesta donde un amigo, un familiar tuyo te invita a un casamiento, a un cumpleaños y es una pachanga, es una fiesta mundana. ¿Es pecado que tú vayas? ¿Pecado? No. ¿Pecado como tal? Voy a perder mi salvación porque voy a ir a una fiesta mundana, porque voy a ir a dejarle regalo a mi primo, a mi cuñado, o a algún familiar o a un amigo. No, para nada. Pero para usted es pecado, para usted sea, pero para mí no. Yo no me voy a ir a quedar a la fiesta ahí, ni me voy a ir a sentar a una mesa a beber. Oye, pero tenemos que dejar de ser hasta, ¿cómo se dice? Personas eso, no sé. O sea, tenemos que alejarnos de todo mundo para ser santos, santos. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque se relacionaba con prostitutas, con ladrones. ¡Aló! Lo criticaban. ¿Y quiénes lo criticaban? Los religiosos. Pues eso sigue pasando todavía. Ahora, si yo me voy a meter a una fiesta y ya en la fiesta yo voy a hacer el relajo, y ya en la fiesta ya voy a hablar como mundano y voy a actuar como mundano no, hombre. No es así. Porque donde tú y yo vayamos, seguimos siendo luz. Y somos luz en medio de la tiniebla. Es pecado ir a una misa. Una misa de un casamiento, de un primo, de un familiar, de un amigo. A una misa de alguien que se le murió un familiar. Yo he ido a misa. He estado allí y he estado sentado. Yo no me quedo fuera del templo. No, yo no entro en este templo porque santísimo Dios, aquí me voy a contaminar. No, Señor, yo voy y me siento. Y cuando la gente se pone de pie, yo me pongo de pie. Y si la gente se arrodilla, yo no me arrodillo, yo me quedo ahí. Y cuando el cura está orando, yo oro. ¿Quién dice que no? ¿Para usted es pecado? Será para usted, para mí no. Y esas son las cosas que no son blancas ni son negras, que no son buenas ni son malas. Son cosas que vamos a tener que hacer de acuerdo a nuestra conciencia. Yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú vayas conmigo aquí. Romanos 14:14. Yo quiero que tú leas eso conmigo. Vamos a leer primero el 14:10. Romanos 14:10. Ya voy a terminar. Porque vamos a tratar de no abusar mucho del tiempo. Romanos 14:10. ¿Qué es lo que sucede entre los hermanos? Nos juzgamos, nos criticamos. Porque si yo hago esto y para la otra persona es pecado, entonces me juzga. Romanos 14:10. Pero tú, ¿qué dice? ¿Por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No solo lo juzga, lo menosprecia. No, es que ese es un carnal. No, lo que pasa es que ese es un mundano. Lo que pasa es que ese pastor tuyo es un mundano. Ese pastor de la restauración es un mundanito, carnal. No importa si alguien me tiene así.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, un día cada uno va a entregar su propia cuenta. Deja de andar acusando a nadie. Cada quien va a entregar su cuenta. Ahora sí, Romanos 14:14. Léalo conmigo, por favor, y espero que Dios abra nuestro entendimiento. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, oiga lo que dijo Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué dice? Para él lo es. Si alguien no quiere entender ni con eso, ya no tengo más argumento que decir. El apóstol Pablo tuvo que llegar a un punto de decir, ok, ¿sabes qué? Hay cosas que no son malas, no son pecados, pero si para ti es pecado, para ti es malo, eso es para ti. Es para ti, pero deja de acusar, deja de señalar, deja de cuestionar, deja de hacer esto. Y por último, el apóstol Pablo nos da dos consejos. Ya dijimos, hay un grupo de hermanos que llegan a alcanzar cierto conocimiento de Dios, pero se vuelven arrogantes. Eso no es bueno. Y hay un grupo de hermanos que no crecen espiritualmente y se quedan débiles. Y para ellos todo es pecado. Eso tampoco es bueno. Entonces ahora Pablo nos da dos consejos. Con esto termino. Consejo número 1. Todo lo que hagamos, hagámoslo para edificar. Todo lo que hablemos, hablemos para edificar. Todo lo que vayamos a hacer, siempre pensemos, ¿estoy edificando? Volvamos a leer, por favor, una vez más, versículos 1, 2 y 3 de Romanos, de 1 Corintios 8. Versículos 1, 2 y 3. Volvamos a leerlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, entonces necesitamos entender que aunque tengamos conocimiento, no es suficiente si no hay amor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ¿usted ama a Dios, hermano? Entonces dice, es conocido por él. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, debemos buscar la manera de encontrar cómo edificarnos unos a otros. Mire, yo he tenido que corregir cosas en mi vida. Porque le voy a decir, hay gente que se ha ido de la iglesia por culpa mía. Y no por invento, no, por cosas que han visto en mí, por la libertad que yo tengo o por la libertad que yo creo. Por ejemplo, creo que, no sé, hace un año, tal vez más o menos, no lo sé. Yo estábamos en una vela el día que murió la hermana Mafalda. Y estando allí en la vela, andábamos sin comer, mi esposa y yo, el hermano Mauricio, la hermana Mayra, que eran los... Y nos invitaron a comer ahí al corralito, eran como las 9 de la noche, estaban cerrando ya. Y nos fuimos ahí. Y el hermano Mauricio pidió una botella de vino. Pastor, ¿podemos tomar una botella de vino? Sí, hermano. Entre 4 personas, 5 personas, andaba la hija, 5 personas. A menos de una copa. Pero yo no sabía que estaba alguien ahí que me conocía y que estaba viniendo a la iglesia. Alguien que estaba comenzando en la vida cristiana y que estaba saliendo del alcoholismo. Pero esa persona miró que llevaron 2 botellas, nunca fueron 2 botellas, fue una. Y nos tomamos, llevaron las 4 o 5 copas y la botella de vino entre 5, ni siquiera una copa de vino. Y cenamos, comimos, cenamos. Y esa persona dijo que ya no iba a seguir viniendo a la iglesia porque su pastor, el pastor que él viene a oír aquí, había pedido 2 botellas de vino.
Y fue mentira, fue una botella. Para mí, eso yo no lo considero malo. Pero después que yo me di cuenta de eso, yo dije, ya basta. Yo no voy a andar haciendo eso, porque por culpa mía ese hermano dejó de venir. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Por culpa mía, ese hermano me juzgó, me señaló, me criticó, y yo fui causa de su tropiezo. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando vayamos a hacer algo, lo hagamos para edificar. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo edifica a alguien? ¿O estoy dañando a alguien? ¿O estoy afectando a alguien? El pastor Francisco Cano, un amigo mío de la iglesia menonita, me contó que cuando él hizo un viaje a África, el pastor Francisco ha viajado a muchos países, estuvo en África y no recuerdo en qué otros países, y él cuenta que los pastores allá en el desayuno, en el almuerzo y la cena beben cerveza. Y él donde iba le ponían su cerveza y él decía no. Pero para los pastores allá era normal. En el desayuno, almuerzo y cena había desayuno, una cerveza, el almuerzo una cerveza, en la cena una cerveza. Y para ellos era normal, es su cultura. Los franceses, en los Estados Unidos y no sé en qué otro país, normal, lo más normal para ellos. No. No. Usted ya sabe, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien me viera a mí con una cerveza? En disciplina el pastor. ¿Cuántos meses de disciplina me darían? 3 meses. 1 año. Gracias, hermano Enrique. Por lo menos ya saben que el hermano Enrique me puso 1 año. Todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo para edificar. Y el segundo consejo que da Pablo es: propongámonos no ser tropiezo para otros hermanos. Versículo 13, verso 13, versículo 13, el último versículo del capítulo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mí, a mi hermano. Entonces, aquí es donde viene el amor, el sacrificio. Hay cosas que podemos hacer con toda libertad, pero hay cosas que vamos a tener que dejarlas de hacer, no porque en sí sean pecados, sino porque pueden herir, afectar a otras personas. Entonces, el amor edifica, y eso es lo que Cristo nos enseña. Por el amor debemos edificar. Así que, mi hermano, yo le ruego a Dios que esta palabra nos ayude a todos. Nos ayude a todos a entender, en primer lugar, que en la iglesia siempre van a haber 2 grupos de hermanos, hermanos que han crecido en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, pero hay otro grupo de hermanos que se quedaron allá como niños. Hay un grupo de hermanos que dicen: para mí nada es pecado, o para otros que todo es pecado. Tanto el uno como el otro son dañinos. Debemos aprender a poner un balance en todo. Y por eso es que esta conclusión me gusta, porque el amor edifica, y si yo amo a Dios y amo a mis hermanos, pues voy a sacrificarme, porque no quiero ser tropiezo para nadie. Porque el Señor dijo: hay de aquellos que sean tropiezos para los pequeñitos. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Así que, hermano, que no seamos nosotros piedra de tropiezo para otros. Y en el momento que yo fui piedra de tropiezo, pues he tenido que pedirle perdón al Señor, tener que corregirme, y me sigo corrigiendo, hermano, porque todavía no he terminado de aprender. Yo sigo aprendiendo, quiero seguir aprendiendo con ustedes, quiero seguir aprendiendo, que aprendamos juntos, que aprendamos a seguir creciendo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos en esta noche por tus consejos. Gracias te damos en esta noche, Señor, por instruirnos, por orientarnos, por aconsejarnos. Gracias. Gracias por hacernos ver, Señor, nuestros errores, nuestras debilidades. Gracias por hacernos ver, Señor, en las cosas en las que fallamos. Te doy gracias. Señor,
ayúdanos para que seamos ejemplos, Señor. Para que seamos un buen ejemplo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el templo o fuera del templo, donde quiera que vayamos, con las cosas que hablamos, con las cosas que hacemos, Señor, con todas las cosas que vayamos y hacemos, Señor. Ayúdanos a entender que somos luz y que como luz debemos alumbrar donde quiera que andemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido tropiezo para otros. Perdónanos por las veces, Señor, que por mi mal proceder alguien se apartó de Cristo. Por mi mal proceder alguien tropezó. Por mi mal proceder, Señor, porque creyendo tener yo la razón, vine a ofender, Señor, al hermano. Perdónanos. Ayúdanos ahora, Padre. Ayúdanos, Dios, para que entendamos que es el amor de Dios y el amor hacia mis hermanos que debemos practicar para podernos edificar unos a otros. Te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y que podamos todos, Dios mío, edificarnos unos a otros, que dejemos de criticarnos, que dejemos de estarnos señalando, que dejemos de estar murmurando el uno del otro. Un día, Señor, vamos a presentarnos ante su tribunal y cada uno rendirá su propia cuenta. Yo no voy a poder rendir cuentas por otro, yo voy a tener que rendir mis propias cuentas, Señor, y nadie rendirá cuentas por mí tampoco. Por eso, Padre, que no sigamos dañándonos unos a otros, que, Señor, criticándonos, juzgándonos, Señor, dañándonos unos a otros, sino que aprendamos a amarnos y a orar unos por otros, a estimularnos al amor, a la unidad, a la armonía, Señor, unos a otros. Oramos, Padre, para que usted bendiga esta congregación. Oramos, Padre, para que nos ayudes a que sigamos creciendo, Señor, en tu conocimiento, que sigamos creciendo en sabiduría, que sigamos creciendo en paciencia, que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, para que pongamos por obra tu palabra. Señor, gracias te doy por ayudarme a exponer esta palabra. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por tribulaciones, necesidades. Oramos por todos nuestros hermanos aquí presentes, aquellos, Señor, que están necesitando un milagro, aquellos que están necesitando, Dios, una respuesta, Señor, en su vida, en sus matrimonios, en su familia, en su finanza. Oramos, Padre, para que usted extienda su mano y se hagan milagros, prodigios y señales. Trae sanidad a Samantha Michelle. Trae sanidad, Señor, a esta niña. Que sea tu mano de poder, tu gracia, Señor, sobre ella. Y fortalece a todos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a toda su familia, para que no duden de tu palabra ni de tus promesas, Señor, y que en todo tiempo ellos sean agradecidos, Padre Santo. Oramos por mi hermana Mayra Morales. Padre Santo, oramos para que sea usted trayendo fortaleza, trayendo salud a su cuerpo, fortaleza, auméntale su fe para que ella pueda, Señor, seguir creyendo, Señor, que usted todo lo puede, Señor. Oramos por Fabricio Domínguez en el nombre de Jesús. Sea tu mano extendida, Señor, trayendo salud y fortaleza, aliento en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos encomendamos todas nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras necesidades. En tus manos encomiendo las peticiones que están en el altar, Señor, para pedirle a usted, mi Dios, que bendiga, Señor, bendice a tu pueblo, trayendo respuesta, trayendo la respuesta, Señor, que tu pueblo está necesitando. En tus manos nos encomendamos, Señor, y con acción de gracia nos despedimos de esta casa. Pero no nos despedimos de tu presencia, porque tu presencia va con cada uno de nosotros. Tu presencia irá conmigo, dijo Moisés. Tu presencia irá conmigo y me dará descanso. Señor, que tu presencia nos dé ese descanso, ese reposo, esa confianza. Que sea tu presencia, Señor, dándonos, Señor, la seguridad que todas las cosas están en tus manos. Y que todo lo que va a pasar y que todo lo que pase pasará, Señor, porque así lo decidió usted conforme a su voluntad. Que aprendamos, Señor, a aceptar y a reconocer
saber que usted es Dios soberano y que usted hará su voluntad y no la nuestra, Señor. A su nombre sea la gloria. Llévanos en paz, Padre. Te lo pedimos con acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. La enseñanza, el bosquejo de hoy, ya sabe que lo puede encontrar por allá con mi hermana Tatiana. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Gracias por sus oraciones. Siga